Bienvenidos a Biblioteca Mística. Continuemos con las moradas filosofales. Capítulo 2. Edad Media y Renacimiento. Nadie discute en nuestros días el alto valor de las obras medievales. Mas, ¿quién podrá razonar jamás el extraño desprecio de que fueron víctimas hasta el siglo XIX? ¿Quién nos aclarará por qué, desde el Renacimiento, la élite de los artistas, de los sabios y de los pensadores consideraba de buen tono afectar la más completa indiferencia hacia las creaciones audaces de una época incomprendida, original entre todas y tan magníficamente expresiva del genio francés? ¿Cuál fue? ¿Cuál pudo ser la causa profunda del trastorno de la opinión y luego del apartamiento y de la exclusión que pesaron por tanto tiempo sobre el arte gótico? ¿Debemos culpar a la ignorancia, el capricho y la perversión del gusto? No lo sabemos. Un escritor francés, Charles de Remusat, cree descubrir la razón primera de este injusto desdén en la ausencia de literatura. Lo que no deja de sorprender, el Renacimiento, nos asegura, ha despreciado la Edad Media, porque la verdadera literatura francesa, la que ha seguido, ha borrado las últimas huellas. Y sin embargo, la Francia de la Edad Media ofrece un sorprendente espectáculo. Su genio era elevado y severo. Gustaba de las graves meditaciones y de las investigaciones profundas y exponía, en un lenguaje sin gracia y sin brillantez, verdades sublimes y sutiles hipótesis. Ha producido una literatura singularmente filosófica. Sin duda, aquella literatura ha ejercitado más al espíritu humano de lo que ha servido. En vano, hombres de primer orden lo han ilustrado sucesivamente, pues para las generaciones modernas sus obras no cuentan. Y es que tenían ingenio e ideas, mas no el tanto de bien decir en una lengua que no fuera prestada. Escoto Erígena recuerda en ciertos momentos a Platón. Apenas se ha llevado más lejos que él la libertad filosófica, y se eleva audazmente en esa región de las nubes en la que la verdad solo brilla en relámpagos. Pensaba por su cuenta en el siglo IX. San Anselmo es un metafísico original, cuyo idealismo sabio regenera las creencias vulgares y ha concebido y realizado el audaz pensamiento de alcanzar directamente la noción de la divinidad. Es el teólogo de la razón pura. San Bernardo tan pronto es brillante e ingenioso, como grave y patético. Místico como Fenelón, recuerda a Bossuet, actuante y popular que domina en el siglo por la palabra y manda a los reyes en lugar de alabarlos y servirlos. Su triste rival, su noble víctima, Abelardo, ha llevado en la exposición de la ciencia dialéctica un rigor desconocido y una lucidez relativa que atestiguan un espíritu nervioso y flexible, hecho para comprenderlo todo y explicarlo todo. Es un gran propagador de ideas. Eloísa ha forzado una lengua seca y pedante a reflejar las delicadezas de una inteligencia de élite, los dolores del alma más orgullosa y tierna y los transportes de una pasión desesperada. Juan de Salisbury es un crítico clarividente a quien el espíritu humano le sirve de espectáculo y al cual describe en sus progresos, en sus movimientos, en sus retrocesos, con una veracidad y una imparcialidad prematuras. Parece haber adivinado ese talento de nuestro tiempo,
ese arte de colocar ante sí la sociedad intelectual para juzgarla. Santo Tomás, abarcando de una vez toda la filosofía de su tiempo, en algunos momentos ha sobrepasado la nuestra. Ha contenido toda la ciencia humana en un perpetuo silogismo y la ha vaciado entera al filo de un razonamiento continuo, realizando así la unión de un espíritu vasto y de un espíritu lógico. Finalmente, Gerson, el teólogo en quien el sentimiento se disputa con la deducción, que comprendía y desestimaba la filosofía, supo someter la razón sin humillarla, cautivar los corazones sin ofender los espíritus, imitar en fin al Dios que hace que se crea en él, amándolo. Todos esos hombres, y no nombro a todos sus iguales, eran grandes y sus obras admirables. Para ser admirados, para conservar una influencia constante sobre la literatura posterior. ¿Qué les ha faltado, pues? No ha sido la ciencia, ni el pensamiento, ni el genio. Y me temo que sea una sola cosa, el estilo. La literatura francesa no viene de ellos, no se remite a su autoridad ni utiliza sus nombres. Tan solo se ha gloriado de borrarlos. De ello podemos concluir que si a la Edad Media le correspondió el espíritu, el Renacimiento gozó del maligno placer de encarcelarlos en la letra. Lo que dice Charles de Remusat es muy juicioso, al menos, en lo tocante al primer periodo medieval, aquel en el que la intelectualidad aparece sometida a la influencia bizantina y aún está imbuida de las doctrinas románicas. Un siglo más tarde, el mismo razonamiento pierde gran parte de su valor. No puede discutirse, por ejemplo, en obras del ciclo de la tabla redonda, cierto encanto desligado de una forma ya más cuidada. Teobaldo, conde de Champaña, en sus Chansons du Roi de Navarre, Guillaume de Lorris y Jehan Clopinel, autores del Román de la Rose, y todos los troversos y trovadores de los siglos XIII y XIV, sin tener el genio altivo de sus antepasados sabios filosóficos, saben servirse de forma agradable de su lengua y se expresan a menudo con la gracia y la flexibilidad que caracterizan la literatura de nuestros días. No vemos, pues, por qué el Renacimiento juzgó duramente la Edad Media y sentó plaza de su pretendida carencia literaria para proscribirla y arrojarla al caos de las civilizaciones nacientes, apenas salidas de la barbarie. En cuanto a nosotros, estimamos que el pensamiento medieval se revela como de esencia científica y no de otra especie. El arte y la literatura no son para él sino los humildes servidores de la ciencia tradicional. Tienen por misión expresa traducir simbólicamente las verdades que la Edad Media recibió de la Antigüedad y de las que se mantuvo fiel depositaria, sometidos a la expresión puramente alegórica y mantenidos bajo la voluntad imperativa. De la misma parábola que sustrae a lo profano el misterio cristiano, el arte y la literatura testimonian una preocupación evidente y hacen alarde de cierta rigidez, pero la solidez y la simplicidad de su factura contribuyen, pese a todo, a dotarlos de una originalidad indiscutible. Ciertamente el observador jamás hallará seductora la imagen de Cristo, tal como nos la presentan las portadas románicas, en las que Jesús, en el centro de la mandorla mística, aparece rodeado de los 4 animales evangélicos. No basta que su divinidad venga subrayada por sus propios emblemas y se anuncia así reveladora de una enseñanza secreta.
Admiramos las obras maestras góticas por su nobleza y por la audacia de su expresión. Si carecen de la perfección delicada de la forma, poseen en grado supremo el poder iniciático de una filosofía docta y trascendente. Se trata de producciones graves y austeras, y no de ligeros motivos graciosos y placenteros como los que el arte desde el Renacimiento se ha complacido en prodigarnos. Pero mientras que estos últimos solo aspiran a halagar la vista o a subyugar los sentidos, las obras artísticas, literarias y de la Edad Media se apoyan en un pensamiento superior, verdadero y concreto, piedra angular de una ciencia inmutable, base indestructible de la religión. Si tuviéramos que definir estas dos tendencias, una profunda y la otra superficial, diríamos que el arte gótico se manifiesta por entero en la sabia majestad de sus edificios y que el Renacimiento lo hace en la agradable decoración de las viviendas. El coloso medieval no se ha derrumbado de un solo golpe con el declinar del siglo XV. En muchos lugares, su genio ha sabido resistir aún por largo tiempo a la imposición de las nuevas directivas. Vemos su agonía prolongarse hasta la mitad más o menos del siglo siguiente y volvemos a encontrar en algunos edificios de aquella época el impulso filosófico, el fondo de sabiduría que generaron durante 3 siglos tantas obras imperecederas. Asimismo, sin tener en cuenta su edificación más reciente, nos detendremos en esas obras de importancia menor, pero de significación semejante, con la esperanza de reconocer en ellas la idea secreta, simbólicamente expresada de sus autores. Esos refugios del esoterismo antiguo, esos asilos de la ciencia tradicional, hoy rarísimos, sin tener en cuenta su destino ni su utilidad, los clasificamos en la iconología hermética, entre los guardianes artísticos de las elevadas verdades filosofales. ¿Se desea un ejemplo? He aquí el admirable tímpano que decoraba en el lejano siglo XII, la puerta de entrada de una antigua casa de Reims. El tema, muy transparente, podría prescindir con facilidad de la descripción. Bajo una gran arcada que inscribe otros 2 geminados, un maestro enseña a su discípulo y le muestra con el dedo, en las páginas de un libro abierto, el pasaje que comenta. Encima un joven y vigoroso atleta estrangula a un animal monstruoso, tal vez un dragón, del que solo se ve la cabeza y el cuello. Junto a él hay 2 jovencitos estrechamente entrelazados. La ciencia aparece así como dominadora de la fuerza y del amor, oponiendo la superioridad del espíritu a las manifestaciones físicas del poder y del sentimiento. ¿Cómo admitir que una construcción animada de semejante pensamiento no haya pertenecido a algún filósofo desconocido? ¿Por qué habríamos de negar a ese bajo relieve la manifestación de una concepción simbólica que emana de un cerebro cultivado, de un hombre instruido que afirma su gusto por el estudio y predica con el ejemplo? Nos equivocaríamos, pues, de medio a medio si excluyéramos esa vivienda, de frontispicio tan característico, de entre las obras emblemáticas que nos proponemos estudiar bajo el título general de las moradas filosofales. Capítulo número 3. La alquimia medieval. De todas las ciencias cultivadas en la Edad Media, ninguna conoció más favor ni más honor que la alquimia. Tal es el nombre bajo el que se disimulaba entre los árabes el arte sagrado o sacerdotal,
que habían heredado de los egipcios y que el occidente medieval debía más tarde acoger con tanto entusiasmo. Muchas controversias se han desarrollado a propósito de las diversas etimologías atribuidas a la palabra alquimia. Pierre-Jean Fabre, en su Abrégé des secrets chimiques, pretende que se relacione con el nombre de Cam, hijo de Noé, que habría sido el primer artesano, y escribe alcamia. El autor anónimo de un curioso manuscrito piensa que la palabra alquimia deriva de als, que significa sal, y de alquimia, que quiere decir fusión, y de quimia, que quiere decir fusión. Y así está bien dicho, porque la sal, que es tan admirable, está usurpada. Pero si la sal se dice en lengua griega, en lugar de alquimia, no tiene otro sentido que el de jugo o humor. Otros descubren el origen en la primera denominación de la tierra de Egipto, patria del arte sagrado, quimia o kemi. Napoleón Landais no halla ninguna diferencia entre las dos palabras, química y alquimia, y se limita a añadir que el prefijo al no puede ser confundido con el artículo árabe y significa tan solo una virtud maravillosa. Quienes sostienen la tesis inversa sirviéndose del artículo al y del sustantivo química, entienden designar la química por excelencia o hiperquímica de los ocultistas modernos. Si debemos aportar a este debate nuestra opinión personal, diremos que la cábala fonética reconoce un estrecho parentesco entre las palabras griegas, el cual indica lo que fluye, discurre, mana, y se refiere de modo particular al metal fundido, a la misma fusión y a toda obra hecha de un metal fundido. Sería esta una breve y sucinta definición de la alquimia, en tanto que técnica metalúrgica. Pero sabemos, por otra parte, que el nombre y la cosa se basan en la permutación de la forma por la luz, fuego o espíritu. Tal es, al menos, el sentido verdadero que indica el lenguaje de los pájaros. Nacida en Oriente, patria del misterio y de lo maravilloso, la ciencia alquímica se ha expandido por Occidente a través de tres grandes vías de penetración: bizantina, mediterránea e hispánica. Fue sobre todo el resultado de las conquistas árabes. Este pueblo curioso, estudioso, ávido de filosofía y de cultura, pueblo civilizado por excelencia, constituye el vínculo de unión, la cadena que relaciona la antigüedad oriental con la Edad Media occidental. Desempeña en efecto en la historia del progreso humano un papel comparable al que correspondió a los fenicios, mercaderes entre Egipto y Asiria. Los árabes, discípulos de los griegos y de los persas, transmitieron a Europa la ciencia de Egipto y de Babilonia, aumentada por sus propias adquisiciones a través del continente europeo, vía bizantina, y hacia el siglo VIII de nuestra era. Por otra parte, la influencia árabe se ejerció en nuestros países a la vuelta de las expediciones de Palestina, vía mediterránea, y son los cruzados del siglo XII quienes importan la mayor parte de los conocimientos antiguos. Finalmente, más cerca de nosotros, en la aurora del siglo XIII, nuevos elementos de civilización, de ciencia y de arte, surgidos hacia el siglo VIII del África septentrional, se extiende por España vía hispánica y vienen a acrecentar las primeras aportaciones del foco greco-bizantino. Al principio tímida e indecisa, la alquimia toma poco a poco conciencia de sí misma y no tarda demasiado en afirmarse. Tiende a imponerse. Y esta planta exótica trasplantada a nuestro suelo se aclimata en él maravillosamente.
y se desarrolla con tanto vigor que pronto se la ve expansionarse en una exuberante floración. Su extensión y sus progresos son prodigiosos. Apenas se la cultiva, y tan solo a la sombra de las celdas monásticas. En el siglo XII. En el siglo XIV se propaga a todas partes, irradiando sobre todas las clases sociales, entre las que brilla con el más vivo fulgor. Todos los países ofrecen a la ciencia misteriosa una multitud de fervientes discípulos, y cada estamento se esfuerza en sacrificarle. Nobleza y alta burguesía se entregan a ella, sabios monjes, príncipes y prelados hacen profesión, y la gente de oficio y pequeños artesanos, orfebres, gentilhombres, vidrieros, esmaltadores y boticarios tampoco dejan de experimentar el irresistible deseo de manejar la retorta. Si no se trabaja a la luz del día, la autoridad real persigue a los sopladores y los papas fulminan contra ellos. No se deja de estudiar a escondidas. Se busca con avidez la sociedad de filosóficos verdaderos o pretendidos. Estos emprenden largos viajes con intención de aumentar su patrimonio de conocimientos, o corresponden en lenguaje cifrado de país a país y de reino a reino. Se disputan los manuscritos de los grandes adeptos, los del Panopolita, Zósimo, de Ostantes y de Sinesio, las copias de Javier, de Razi y de Artefio, los libros de Moriano, de María la profetisa y los fragmentos de Hermes se negocian a precio de oro. La fiebre se apodera de los intelectuales y con las fraternidades, las logias y los centros iniciáticos, los sopladores crecen y se multiplican. Pocas familias escapan al pernicioso atractivo de la quimera dorada, y muy raras son las que no cuentan en su seno con algún alquimista practicante, con algún perseguidor de lo imposible. La imaginación se lanza a galope. El auris sacra fames arruina al noble, desespera al villano, deja hambriento a quien quiera que se deje prender en él, y no aprovecha más que al charlatán. Abades, obispos, médicos solitarios, escribe Lenglet du Fresnoy. Todos convirtieron la alquimia en ocupación. Era la locura del tiempo y se sabe que cada siglo tiene una que le es propia. Pero por desgracia aquella ha reinado más tiempo que las otras y ni siquiera ha pasado del todo. Con qué pasión, con qué aliento, con qué esperanzas la ciencia maldita envuelve las ciudades góticas adormecidas bajo las estrellas. Fermentación subterránea y secreta que, en cuanto cae la noche, puebla con extrañas pulsaciones las cuevas profundas, se escapa de los tragaluces en claridades intermitentes y asciende en volutas sulfurosas a los ápices de los remates. Después del nombre célebre de Artefio, hacia 1130, la nombradía de los maestros que lo suceden consagra la realidad hermética y estimula el ardor de los aspirantes al adeptado. En el siglo XIII vive el ilustre monje inglés Roger Bacon, a quien sus discípulos llaman Doctor ad mirabilis, 1214-1292, y cuya enorme reputación se hace universal. A continuación viene Francia con Alain de Isle, doctor por París y monje del Císter, muerto hacia 1298. Cristóbal el Parisiense hacia 1260 y Arnaldo de Villanova en 1245 a 1310. Mientras que en Italia brillan Tomás de Aquino, doctor Angelicus, 1225, y el monje Ferrari,
1280. El siglo XIV ve surgir a toda una pléyade de artistas. Raimundo Lulio, doctor illuminatus, franciscano español 1235-1315, Juan Dustin, filósofo inglés, Juan Cremer, abad de Westminster, Ricardo, llamado Roberto el Inglés, autor del Correctum Alchemiae, hacia 1330. El italiano Pedro Bon de Lombardía, el Papa francés Juan XXII, de 1244 a 1317. Guillermo de París, patrocinador de los bajorrelieves herméticos del atrio de Notre Dame. Jehan de Meun, llamado Clopinel, uno de los autores del Roman de la Rose, 1280 a 1364. Graceo, llamado Hortulano, comentarista de la Tabla de la Esmeralda, 1358. Y finalmente el más famoso y popular de los filósofos franceses, el alquimista Nicolas Flamel, 1330-1417. El siglo XV marca el periodo glorioso de la ciencia y sobrepasa aún los precedentes, tanto por la valía como por el número de los maestros que lo han ilustrado. Entre estos conviene citar en primer lugar a Basilio Valentino, monje benedictino de la abadía de San Pedro en Erfurt, electorado de Maguncia, hacia 1413. El artista más considerable tal vez que el arte hermético haya producido nunca, a su compatriota el abad Trimetio, a Isaac el holandés, a los dos ingleses Thomas Norton y George Ripley, a Lamspring, a Jorge Urach de Estrasburgo, al monje calabrés Lassini y al noble Bernardo Tres Pisano, que empleó 56 años de su vida en la prosecución de la obra y cuyo nombre quedará en la historia alquímica como un símbolo de tesón, de constancia y de irreductible perseverancia. A partir de este momento, el hermetismo cae en descrédito. Sus mismos partidarios, amargados por la falta de éxito, se vuelven contra él. Atacado por todas partes, su prestigio desaparece. El entusiasmo decrece y la opinión cambia. Operaciones prácticas recogidas, reunidas y luego reveladas y enseñadas permiten a los disidentes sostener la tesis de la nada alquímica y arruinar la filosofía echando las bases de nuestra química. Seton, Wenceslao Lavinio de Moravia, Zacarías y Paracelso son, en el siglo XVI, los únicos herederos conocidos del esoterismo egipcio, del que el Renacimiento ha renegado tras haberlo corrompido. Rindamos de pasada un supremo homenaje al ardiente defensor de las verdades antiguas que fue Paracelso. El gran tribuno merece por nuestra parte un eterno reconocimiento por su última y valiente intervención, que aunque vana, no por ello deja de constituir uno de sus mejores timbres de gloria. El arte hermético prolonga su agonía hasta el siglo XVII y por fin se extingue, no sin haber dado al mundo occidental 3 vástagos de gran envergadura: Láscaris, el presidente de Spagnet y el misterioso Ireneo Filaleteo, enigma vivo cuya personalidad jamás pudo descubrirse.